Hola a todos, hoy nos encontramos con alguien muy especial y es Catherine González Gómez, quien es profesional en bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle en Colombia. También tiene una especialización en gerencia de proyectos del Instituto Europeo en posgrados y ha profundizado en temas relacionados con calidad y auditoría. Ha estado trabajando los últimos 16 años en entidades públicas. Actualmente se encuentra laborando en el Fondo Nacional de Turismo del país de México. Hoy vamos a hablar un poco sobre migración de profesionales archivistas. Y primero que todo, Catherine, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por querer compartir un poco sobre tu experiencia personal con todos nosotros. Muchas gracias, Nelly, a ti por la invitación y a todos los que nos están viendo. Pues muy agradable volverlos a ver. Estuve la semana pasada en la presentación de la Universidad de Pasto en Argentina y hoy pues aquí en contenido artístico espero que mi experiencia y mis palabras le puedan servir a todos ustedes. Estoy segura que sí. Bueno, y Catherine y yo nos conocimos gracias a la red latinoamericana de mujeres emprendedoras en archivística. Sé que lo mencioné mal porque es real, pero digamos que eso es lo que resume la red y justamente es para este tipo de espacios, para propiciar este tipo de relaciones profesionales que vamos a hablar un poco hoy sobre esto también. Entonces, empecemos por algo muy importante y para contextualizarnos es cuéntanos un poco sobre tu experiencia y tu formación en Colombia, que es tu país de origen. Sí, pues yo soy colombiana, nací en Bogotá, soy de familia archivista, por eso llegué a esta hermosa profesión que me ha dado absolutamente todo lo que tengo. Y pues empecé desde muy chiquita, realmente como desde los 15 años, mi mamá que era archivista me llevaba a los proyectos y me enseñaba cómo organizar los archivos y así. Pero ya fue cuando salí del colegio que me dijo, me preguntó que si quería estudiar. No tenía así como, no me había puesto en la tarea de pensar en qué quería y le dije sí, como por descarte. Pero fue muy chistoso porque tenía 17 años y era la más jovencita del salón. Estudié en la Universidad de La Salle, en la sede de Colombia, en la sede de Bogotá, perdón, el Chapinero. Saludos a todos mis colegas de la generación 2018, 2008. Y ahí empecé, ahí pues ya empecé a conocer más a fondo pues obviamente la carrera, contactos, todos mis compañeros ya estaban ejerciendo. Entonces como que por ahí empezó la cosa. Y aparte de eso, pues ya cuando cumplí 18 años, que ya estaba como en segundo semestre, eh, sale la posibilidad de ser la secretaria de la Sociedad Colombiana de Archivistas, en donde ya me da la oportunidad de conocer a la plana mayor, pues, de la agremiación artística en Bogotá. Y pues desde ahí ya no hubo tregua, no hubo pares, siempre obtuve trabajo, obtuve contactos, se me abrieron muchas puertas gracias a la Sociedad Colombiana de Archivistas, aprendí de agremiaciones, eh, lo manejaba paralelamente pues con proyectos de intervención documental. eh, Casi todos los profesores y casi todos los contactos y casi todas las personas que se agremian son porque están en entidades públicas, entonces la vida laboral también me llevó por todas las entidades públicas interesantes que pueda conocer, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conocí las bodegas del Archivo General de la Nación, conocí las bodegas del Archivo de Bogotá, tuve la oportunidad de incluso ver el expediente de la construcción del Transmilenio para ese entonces que hasta ahora estaba empezando. Entonces sí ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Eh, Pude ejercer como líder de proyecto y después como jefe del área. Entonces sí ha sido un crecimiento exponencial, gratificante, el que pude obtener estando en Colombia y pues también la facilidad que se dio en esa época, estoy hablando del año 2018 al 2015 y 2016, que fueron pues como que empecé a implementar y a ver la importancia del archivista, ya que teníamos una ley general de archivos sí desde el año 2002, perdón, desde el año 2000, pero digamos que la misma agremiación se daba la tarea de que si bien había una ley general de archivos, esta ley tenía que ser ejercida por los archivistas y eso no estaba. Entonces yo desde la academia, desde la universidad, tuve la oportunidad de acompañar al profesor Gustavo Villate y a toda la agremiación en pelear lo de la ley del 2010, El ejercicio el profesional. ejercicio, la profesión. Entonces fue muy interesante porque eso nos abrió
campo a todos y más que tú estás en la agremiación y tú estás en el campo y con los contactos, entonces te abre muchas puertas, la verdad. Entonces, sí, en Colombia tuve la oportunidad de, como te cuento, de ejercer la mayoría de mi carrera fue ejercida en entidades públicas. Ya el auge de mi carrera fue ser la coordinadora de el proceso de gestión documental en Canal Capital. Allí, en el año en que yo estuve, hicieron un proyecto muy bonito que era la recuperación de la memoria audiovisual de Bogotá, en el que obviamente pues yo lideraba porque era como ese conecte de salvaguardar la memoria y ver realmente qué es salvaguardar la memoria, pero en formato audiovisual, que es un formato que muy pocos archivistas tenemos la oportunidad de trabajar. Siempre como que creemos que la información se concentra netamente en los documentos escritos y fue un proyecto muy bonito. Nos tocó empezar a hacer investigaciones porque en Colombia no se contaba con los equipos para poder hacer la transición del formato análogo al formato digital, al audiovisual. Entonces empezamos a indagar a investigar en otros países que tuvieran este mismo ejercicio. Y oh, sorpresa que nuestro vecino, que era RTBC, tenía el aparato que nosotros necesitábamos y nosotros buscándolo por allá en otros países. Pero fue una experiencia maravillosa. Y fue pues en el auge de mi profesión, porque yo acababa de graduarme como profesional, me estrené mi tarjeta profesional del Colegio Colombiano de Archivistas con ese proyecto y de ahí para allá pues ya he venido ejerciendo en otras áreas. Estuve en la unidad de víctimas, con la conformación del expediente único de víctimas, que también es un tema doloroso como seres humanos, como ciudadanos colombianos, pero completamente enriquecedor como profesionales, como archivistas, como historiadores. Es un archivo maravilloso para indagar, para leer y también satisfacción de haber prestado mis servicios profesionales en este proyecto. Eh, Y en cuanto ya, a a tu posgrado, ¿por qué decidiste hacer una especialización en gerencia de proyectos? porque se dio la oportunidad desde la unidad de víctimas y yo empecé como a ver de que todas las entidades públicas estaban licitando y como no contaban con estos servicios, era mucho más fácil tercerizarlos y como que esta cultura de tercerizar se ha dado mucho en las entidades públicas de Colombia. Bueno, ahorita que emigré, ya vamos a hablar de la otra cara de la moneda, pero en Colombia se estaba dando mucho eso, entonces dije yo, inicialmente mi gusto era un poco más del tema de calidad, la gestión de la calidad. Entonces yo estaba en ese vaivén de, bueno, ¿qué hago? ¿Gestión de la calidad o gestión de proyectos? Pero dije, no, es mejor, mucho mejor gestión de proyectos y ahorita se lo agradezco porque definitivamente la gestión de proyectos te enseña las cosas que la archivística no tiene y que si tú ejerces como archivista sin tener la especialización, te va, te va a costar, te va a costar. En cambio, yo le agradezco a mi especialización. Hay una cosa una frase que me decía un profesor de la universidad de la especialización, y me dice, el proyecto se saca adelante porque se saca. Y esa es la mentalidad del gerente de proyecto, que si tú como archivista ejerces sin tener la especialización, desfalleces, te cansas, el tema de tratar con los supervisores, el tema de la complacencia, de los riesgos, bueno, de muchas cosas que mentalmente a ti te agotan. En cambio, si tú estás preparado, capacitado para soportar eso, creo que la gerencia de proyectos te da las herramientas necesarias para poder sacar un proyecto adelante y por eso me decidí por la gerencia de proyectos, porque pues yo sabía que por ahí empezaba o por ahí se podía seguir ejerciendo en Bogotá, más que todo, que era donde yo estaba ejerciendo, ¿no? Y claro, y porque Por eso. digamos que eso te permitía también estar en muchos escenarios muy distintos porque la gerencia de proyectos es más amplia, ¿cierto? Tiene, digamos que más campos de acción. Bueno, algo que yo le decía al profesor Zapata en la entrevista que le hice a él era que era un afortunado y bendecido por haber tenido padre, en el caso de él, pues el papá haber sido archivista y desde muy pequeñito, pues digamos que haberlo involucrado con esto. Y también te digo lo mismo a ti porque eso es una bendición sobre todo si uno ama lo que hace, ¿cierto? Que además la familia también tenga esas, digamos que ese mismo gusto por todo lo que hace y que además participa en escenarios de agremiación, que eso es muy importante porque te permite establecer contactos, mantener al día en lo que está sucediendo, hacer cursos de formación continua, enterarte de convocatorias que estén saliendo, bueno, o sea, en fin, es mantener muy activa la parte profesional después de uno salir de la universidad porque
uno sale de la universidad y comienza a perder contacto con los compañeros y si cada uno se va quedando encerrado en su cubículo de la oficina del archivo que esté trabajando, pues ahí no va a pasar nada con relación pues al gremio. Pasa algo con esa persona ahí y probablemente pues con su proyecto de vida normal, pero no pasan más cosas como con como que si estamos en gremio y que a veces dejamos eso solamente para cuando necesitamos trabajo. Como, necesito trabajo, entonces recupero mis contactos y comienzo a preguntar a todo el mundo, pero no se piensa que mientras yo esté trabajando también puedo mantener activa en cierta medida con ese tipo de asociaciones. Entonces, muy afortunada tú también que comenzaste casi que tu primera experiencia laboral en la Sociedad Colombiana de Archivistas, que te tocó esa primera década entre sale la Ley General de Archivos, se funda la Sociedad Colombiana de Archivistas, luego se hace todo el proceso para que se apruebe la ley que regula nuestro ejercicio profesional en Colombia, entonces como que te tocó ver todo el panorama pasando delante de ti, pero tú involucrada pues como en todo esto. Bueno, entonces ahorita hablemos un poco de México porque pues como leí en la presentación tuya, estás ejerciendo en México, en el Fondo Nacional de Turismo, pero cuéntanos un poco sobre, uno, cuántos años llevas fuera de Colombia y cuáles han sido los principales desafíos que se te presentaron o se te siguen presentando quizás en México con relación al ejercicio profesional. Sí, bueno, pues como te contaba, yo venía en un ritmo laboral pues interesante porque nunca me quedé sin trabajo en Bogotá. Y se da la oportunidad de emigrar en el año 2019 porque mi pareja es mexicano, entonces me invita y dije yo, pues, ¿por qué no darme la oportunidad? Creo que también tiene que ver un poco con mi personalidad de tomar riesgos. Entonces, sí, la verdad, en ese momento fue como tomar el riesgo y decir, bueno, se está presentando esta oportunidad, la tomo, no la tomo. Decidí tomarla con mucho temor porque migrar es de valientes, migrar es de valientes y más que todo, pues digamos que como que se terminaba el contrato en el 31 de diciembre y me lo iban a renovar. En ese momento estaba trabajando en la unidad de víctimas y pues con mucho pesar, con mucho dolor, porque era un proyecto muy lindo el que debían en la unidad de víctimas, digo no y me arriesgo a venir a México. Eh, digamos que fue victorioso para mí en el sentido de que migro gracias a mi pareja y obviamente pues tenía y contaba aquí con ciertas comodidades que yo sé que una persona que migra desde ceros no va a obtener. O sea, las personas que, muchos amigos, muchos familiares que han migrado y que han tenido que empezar de ceros, es decir, llegar a un hotel o llegar a conseguir una casa, una cama. Digamos que gracias a Dios, a la vida y al destino, yo me tuve que saltar esa parte y no la tuve que vivir. Entonces, pues gracias pues, a la ayuda de mi pareja, llego a México y llego sin trabajo. Entonces, como que digo, bueno, yo desde que tengo uso de razón sé hacer esto. Si me pongo a hacer otra cosa, no tengo ni idea para qué otra cosa puedo llegar a ser buena. Muy seguramente sí hasta que me enfrente, pero lo que quería era como empezar a hacer esa indagación de cómo funciona, si hay agremiaciones, si no hay agremiaciones, cómo funciona, si hay ley general de archivos o no, cómo funcionaba la archivística en México. Esa fue mi primera pregunta. Y me puse a investigar, me puse a indagar y obviamente pues también como que indagar si me gustaría ejercer acá y si se diera la oportunidad de ejercer, cómo lo puedo hacer. Entonces, pues obviamente como migrante primero tienes que llegar, no puedes ejercer como turista, tienes que primero sacar un permiso, tramitar la residencia ya sea temporal o sea permanente. Si vienes por turismo tienes y quieres ejercer o quieres trabajar, bueno, no ejercer, trabajar. Primero tienes que que la empresa te pida, que es muy difícil que una empresa busque recurso humano en otro país, porque primero van a agotar su recurso humano nacional, ¿no? Entonces, no contaba con una empresa que dijera, bueno, sí, la necesito. Entonces fue tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas por todo lado, e investigar, investigar. Eh, pero finalmente pues no, nunca se dio el que yo pudiera conseguir una empresa que, como que siendo turista me pudiera tramitar mi FM3 que es el permiso para poder trabajar. Entonces, durante esos años no pude ejercer en México, digamos que en la carrera. Eran más trabajos operativos, trabajos pues, no sé, atendiendo cafeterías, atendiendo papelerías y cosas así que no requerían tanto papeleo, mientras se lograba
obtener el otro papel, el permiso de trabajar, o bien sea la residencia temporal o bien sea la residencia permanente. Pero durante esos años, te estoy hablando que del 2019 al 2021, eh, pues no se dio nunca el poder obtener la residencia. Entonces, pues ya la necesidad de decir, no, pues ya tanto tiempo no me puedo quedar sin hacer nada. Eh, y la gente en Colombia me seguía consultando, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustaría participar en ese proyecto? Entonces yo me devolvía y me quedaba 6 meses en México y 6 meses en Colombia, que era lo que podía estar en México máximo como turista. Entonces me quedaba acá descansando un rato y volvía a Colombia a seguir trabajando en proyectos que duraban, tú sabes que los proyectos a veces duran 2, 3, 4, 5 meses, muy raro el proyecto que salga de este tiempo. Entonces, pues así lo estuve manejando durante esos 2 años. Incluso la pandemia me, me agarró aquí en México y yo decía, no, bueno, pues ahora sí ya me tocó quedarme sin hacer nada. Y durante todo el 2020 ni podía volver a Colombia porque los aeropuertos Sí. estaban cerrados, ni podía ejercer en México porque los papeles no estaba funcionando el instituto tampoco. Entonces, el Instituto de Migración. Entonces, sí, 2020 fue un año completamente quieto para mí. Eh, Finalmente, pues se da la oportunidad de ir a Colombia ya finalizando la pandemia que fue sobre septiembre del 2020 y llegando, mi jefe de la unidad de víctimas me dice, ¿estás libre? Y yo sí, entonces vuelvo a la unidad de víctimas. Le agradezco muchísimo a ellos porque pues si dejas las puertas abiertas es porque yo siento que algo estás haciendo bien. Entonces se dio volver la oportunidad de trabajar en la unidad de víctimas y trabajé durante el 2020 y 2021 en la unidad de víctimas. Y ya en el 2022 quedó embarazada de mi pareja mexicana y ya con el bebé logro obtener mi residencia permanente. Pero ya durante esos años, durante el embarazo, durante el reposo, mientras el bebé, pues nos acomodamos a esta nueva llegada, eh, empiezo yo a indagar más sobre la ley mexicana, porque pues ahora sí me decían que sí, que ya con la residencia permanente podía ejercer. Entonces, hay como ese panorama de que yo venía de Colombia en que todas las herramientas que te dan como archivista, pues simplemente es poner la ley y decir, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así. Yo pensé que en México era exactamente igual, pero no. Entonces sí fue como ese contraste, pero bueno, ya por fin se dio la oportunidad y ya en el 2024 empecé a ejercer después de haber tocado muchísimas puertas aquí en México. Bueno, y algo con lo que mencionas digamos que en Colombia utilizamos mucho la normatividad como justificación para que se tengan que hacer muchas cosas, sobre todo en el sector público. Y eso es una de las cosas que yo más he criticado a la academia, pues si yo como profe trato de no hacerlo y se lo digo a los estudiantes, ustedes no se pueden formar como si solamente fueran a trabajar en el sector público, porque entonces, ¿qué pasa cuando llegan a una entidad privada y no pueden amenazar con la norma, ¿cierto? Eso tiene que convencer con el discurso, con el valor agregado que va a generar si se implementa una buena gestión documental o administración de archivos. Pero bueno, muy interesante todo lo que acabas de mencionar. ¿Y cómo llegaste? Digamos que, listo, ya como residente, uno tiene los documentos en cuanto legales para poder ejercer en el país como tal, en cualquier profesión, ¿cierto? Y que puedas aparecer pues en un sistema de nómina o tener un contrato y todo esto. Pero ¿cómo, digamos que cómo pasa para poder ejercer como archivista como tal? ¿Te piden alguna homologación del título? ¿Tienes que tener una licencia para poder ejercer así como nosotros en Colombia la tarjeta profesional? ¿O simplemente los documentos, digamos que los reconocen porque son desde universidades colombianas? Sí, pues digamos que si te piden la homologación del título, si vas a ejercer. Esto se presta más que todo para, yo lo que he visto es que hay muchos doctores de colombianos aquí en México y efectivamente lo que ellos tienen que hacer es que sus títulos que ejercieron en Colombia los apostillan, eso ya se puede hacer electrónicamente y ya con el apostillaje que lo tienes que imprimir detrás del título, entonces ya queda homologado. Esa es una. O dos, haces algún estudio aquí en México que para presentarte a la universidad necesitas netamente tu pasaporte y ya como que un título limpia al otro o te arrastra al otro y entonces ya no tienes que homologar, sino pues ya cualquiera de los dos títulos te sirve porque ejerciste uno
sacaste uno en Colombia y sacaste otro en México. Pero sí tienes que hacer esa homologación en cuanto a los títulos. En cuanto a las tarjetas profesionales, es exactamente lo mismo. Aquí en México, cuando obtienes un título, te dan tu cédula profesional, lo que nosotros llamamos tarjeta profesional, pero digamos que esa sí yo no la tuve que apostillar, sí me la pidieron y aparte de eso me solicitaron como un certificado de que estuviera vigente o que estuviera Que no el tuvieras RUA que acciones, llaman. pues, o algo así. Sí, entonces yo solicité que por favor los antecedentes profesionales, que nosotros llamamos antecedentes, este fue el que yo incluí a mi tarjeta profesional y me la valieron junto con el título y ya con eso pude pues demostrar que yo era archivista. Lo otro, digamos que en nuestro campo, no sé para otras profesiones, pero en nuestro campo, los mexicanos conocen muchísimo de la archivística colombiana. Y hay muchísimos archivistas mexicanos que visitan nuestro país, que conocen, pues, que conocen lo mismo que conocemos nosotros, que son todos estos maestros y profesores que hemos tenido. Yo creo que la gran mayoría, al profe Zapata, al profe Julio Parra, bueno, a todos. Entonces, como que ellos dicen, archivista colombiana, ay, no, pues sí, sí queremos escucharlos y sí queremos, pues que Trabajar con vengan ellos, a sí. enseñarnos, pues sí. Tenemos buena Entonces sí, imagen ante los otros países, porque sí, Colombia, digamos que es uno de los países de Latinoamérica que más le ha trabajado a, digamos que todo el tema normativo y al tema de formación y, bueno, y agremiación y todo esto. exacto, completamente. Entonces ellos son muy aprensivos y somos muy bien recibidos los archivistas y digamos que esto se me presentó ahorita la oportunidad de que yo venía como con ese miedo, por decirlo así, de decir, bueno, de pronto ni mi nacionalidad, de pronto no les guste, de pronto sí, pero desconozco para otras profesiones como sea, pero para el gremio artístico realmente he sido Muy bien muy bien recibido. recibida. Sí, les gusta la artística colombiana y pues ahí ya, ya Sí. tengo una Bueno, carta de Kate, presentación más. y te hago una pregunta, ¿y cómo hiciste, digamos que para conectar con personas de México y también para darte cuenta de este empleo? Pues me devuelva unos años atrás, eso fue en el 2019 cuando yo dije, cuando yo misma me hice esa pregunta, yo dije, bueno, esto es lo único que yo sé hacer, lo sé hacer de esa forma, que pues como te comento, a los 18 años yo empecé por la Sociedad Colombiana de Artistas, entonces yo dije, voy a empezar a investigar si existen. Entonces empecé a poner palabras claves en Google como archivística mexicana, archivonomía mexicana, archivónomos. Entonces empezaron a salirme todos las páginas, el Colegio Mexicano de Archivistas, las universidades que dictan la carrera, que en ese momento solamente eran dos, y que fui viendo cómo se ejercía. Acababa de salir la Ley General de Archivos, que era la Ley General de Archivos de México, fue en el 2018 y yo acababa de emigrar. Entonces me la leí completica, estaban con todo este tema entonces empecé a hacer averiguaciones en Facebook, tú sabes que en Google le salía a uno que en Facebook, que en LinkedIn, que en Instagram, entonces yo agregar, y en una de esas me entré a la página de la Asociación Mexicana de Archivonomía, con siglas AMA, de los AMA, les escribo yo, les cuento mi caso, les digo pues que yo soy activista, que quiero migrar, que quiero ejercer, que como... Entonces, lo mismo, fui muy bien recibida, ellos apenas dijeron, colombiana, ahí sí ven, cuéntanos. Yo siendo turista les di una capacitación a ellos de cómo funcionaba la archivística en Colombia, porque pues ellos también estaban como en esa hoja de, sabemos que su ley es de hace 18 años, entonces cuéntenos cómo funciona, cómo lo hicieron, cómo no sé qué, entonces empecé yo al revés de lo que estoy haciendo ahorita, empezar a contar cómo es en Colombia y después de ahí empecé a hacer contactos, tienen igual un grupo de WhatsApp donde tienes que pagar una afiliación, la afiliación es por un año, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre pagas el año, te afilias, hacen grupos, hacen cursos, te conectas con la gente a final de año, e incluso ellos me parecen un poco más interesante porque a final de año ellos sí se reúnen y hacen su despedida de año y se reúnen y todo ese tema, entonces lo invitan a uno, empiezas a conocer gente y pues finalmente los contactos, los contactos son Sí. buenos contactos y lo ideal es como empezar a buscarlos y a ejercerlos, entonces eso fue justamente lo que hice yo.
Incluso ahorita que comentaba, así que me das la bienvenida, en esa búsqueda me sale Red Latinoamericana de Emprendedoras en Archivística y yo, ¿qué es esto tan interesante? ¿Qué título tan interesante? Yo tengo que estar ahí. Empecé a averiguar, empecé a indagar y justamente haz de cuenta que yo me agregué a la página, al fanpage de Facebook de hoy y al día siguiente salió que había una convocatoria sin Justo en el pensarle dos momento. veces mandé mi postulación y ya ahí empecé a ser parte de la red. También conocí personas maravillosas. Ahí se amplió mucho más mi campo porque en la AMA, en la AMA están los profesores que dictan la carrera en la EMBA, que es una universidad de aquí del Estado de México, pero en la red habían mujeres archivistas. Entonces, fue mucho más el conecte porque éramos no solamente archivistas, sino mujeres, y se tornó como un poco más, no feminista, sino femenino. Esa sororidad de la que tanto hablan, efectivamente fue así. Empiezo yo a hablar con mujeres archivistas mexicanas, entonces ahí conocí ya chicas que están en Chihuahua, en Guadalajara, en San Luis Potosí, bueno, en todas partes de la República. Y empezamos a hablar y a indagar. Entonces, bueno, gracias a los gremios y que los admiro mucho, los valoro mucho. Ahorita tú decías lo de, de ser familia archivista. No solamente es ser familia archivista, sino también aprender a entregar ese trabajo, porque muchas veces la gente en los gremios se cansa porque no es un trabajo pago, no es un trabajo remunerado. Entonces la gente se desvalora, Desmotiva. como que le pierde el interés a los gremios. Pero digamos que yo he aprendido como a darle la vuelta a la página y verlo desde otra perspectiva, es decir, si los archivos a mí me han entregado tanto en lo largo de mi trabajo, yo les quiero entregar mi trabajo, así no sea pago, no sea remunerado, por medio de los gremios y por medio de, pues, de las redes, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo he ido trabajando y pues a nivel personal, pues no ha funcionado mucho, la verdad. Total. Y bueno, yo voy a resaltar como dos cosas de todo lo que dijiste. Uno, el espíritu de investigador que tienes, de estar buscando por tu propia cuenta y escribiendo y mirando qué hay, que eso es muy importante, no quedarse en una situación de estar sentado esperando a ver cuándo llega una oportunidad, sino ir a buscar esas oportunidades, capacitarte para que cuando esas oportunidades lleguen uno esté preparado, que eso es muy importante y que también yo le lo digo mucho a los estudiantes. Pues tú llegaste a leerte la ley, a actualizarte en cómo funciona la archivística en ese país, a conectarte con redes profesionales, a hacer contactos y bueno, todo eso. Y aprovechar también las tecnologías, que hoy tenemos acceso a la información, a los grupos, a poder chatear con alguien, hablar con alguien fácilmente, simplemente gracias al uso de redes sociales. Entonces, resalto mucho eso en ti y sobre todo que tienes muy claro algo que yo también le digo a los estudiantes y es la agremiación y no es un, digamos que el pago no es un pago económico como lo puede ser otro trabajo porque este también es un trabajo, pero hay una recompensa en cuanto a alianzas estratégicas que eso no se consigue de otra forma. O sea, eso se consigue en la medida, en la entrevista que le hice en Ignacio Pina, yo lo decía, en la medida que yo doy, el otro también me da, yo también recibo y Sí. creamos una red muy bonita entre todos y nos beneficiamos todos porque nos conocemos entre sí. Entonces, lo que dije al principio, pues gracias justamente a una de las redes en las que las dos hacemos parte, pues es que nos conocemos y que podemos compartir esas experiencias y saber, bueno, cómo le está haciendo el otro, qué vivencias tuvo, qué lecciones aprendidas para yo no repetir los mismos errores y bueno, eso es una construcción en conjunto. Entonces, me parece bastante lindo de rescatar. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. Y como ya tienes esa visión de los dos países, archivísticamente hablando, digamos que qué puedes decir en cuanto a aspectos que tenemos en común y en lo que sí somos muy diferentes. Ya has ido desglosando algunos, pero que tú puedes decir, "Ah, en México hacen esto y en Colombia esto. En México esto, obviamente sin entrar en muchos detalles, porque no nos da el espacio pues para hablar de todo lo que te has encontrado, pero que a grandes rasgos tú puedas decir comparativamente qué pasa. Sí, como te comentaba, pues digamos que yo viví todo ese proceso de la ley, más que todo de cómo se logró tener la ley del 2010, que es la del ejercicio de la profesión. Entonces, cuando yo llegué aquí y me doy cuenta que hasta ahora estaban teniendo una ley general de archivos, que no tenía ni 6 meses la ley general de archivos, dije, entonces como que en dónde estoy parada y con qué base la comparo, ¿no?
pero ellos estaban como muy orgullosos de tener su ley. Lo que lo primerito que hago es, obviamente, pues ya me sabía el derecho y al revés, la Ley General de Archivos, la 594 de Colombia. Entonces me descargo mi Ley General de Archivos de México y empiezo a comparar y a comparar y a comparar y me doy cuenta que hablan del Estado de México, el Estado de México, Estado de México, el Estado de México. Entonces yo entendía por estado todo el país. Entonces, no, resulta que aquí es la República de México. De hecho, es Estados Unidos mexicanos, entonces toda la República Mexicana dividida en estados autónomos y lo que seguía después de haber sacado la Ley General de Archivos era que cada estado tenía que adoptarla. Entonces, para mí eso fue un choque emocional muy fuerte porque yo estaba en un estado en el que no, como que estaban muy renuentes a querer adoptarla y querer adoptarla y querer adoptarla. Y pues yo ya vivía en ese estado, mi casa queda en ese estado que es el estado de Puebla. Y yo veía como, porque todos los días me mantenía metiéndome en la página de internet del Archivo General de la Nación. Y yo veía como decía, no, pues que Guadalajara ya tiene tanto por ciento, no, que el Estado de México ya tiene tanto por ciento, y yo Puebla no salía. Y yo decía, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces me fui para el Archivo General del Estado de Puebla, me presenté con el director del Archivo General del Estado de Puebla, me presenté con el archivista de el Estado Histórico de Puebla. O sea, yo empecé como tenemos que hacer algo, pero pues en ese momento yo no tenía mi residencia permanente, entonces era como que, "Uy, ¿usted por qué viene aquí a hablar?". Pero bueno, entonces digamos que esta comparación se la hago mucho en el sentido de que en Colombia, pues es una sola, una ley unitaria, pues, en donde desde La Guajira hasta Nariño y desde el Chocó hasta el Amazonas te aplica y para todo el mundo aplica. Y entonces tú, si eres de Bogotá, pero quieres ir a Cúcuta, te sirve. Sí. Aquí no, aquí no, aquí sí, si tú estudias la de Puebla, pues vas a poder ejercer en Puebla, pero si tú te quieres ir para Querétaro, pues te tienes que estudiar la de Querétaro y así sucesivamente. Se parecen, se parecen en un poco, pero realmente cada estado tiene su autonomía en qué le quita, qué le pone, quién le conviene, qué, cómo lo modifica y cómo no. Esa es una. Dos, aquí hablan de sujetos obligados en el sentido de que, digamos, por ejemplo, en Colombia funciona mucho que se obliga al sector privado por medio de las superintendencias. Entonces, yo recuerdo que también hace poquito salió todas las resoluciones de las superintendencias, entonces todo el mundo era, salió de la superintendencia la de la, Industria y bueno, la de la comercio, superintendencia del sí. notariado, y la de la y ya todos los de Sí. comercio, y entonces salió la de supertransportes y ya todas las empresas de transporte a ver cómo la cumplían. Digamos que aquí es un poco más pausado porque no se obliga al sector público, pero en México hay bueno, todo el sector autónomo, que es lo que mueve a México prácticamente, porque todas las ensambladoras prácticamente están aquí en México para toda Latinoamérica. Este es un sector pues que a la luz de la Ley General de Archivos todavía no está normada. Entonces es muy importante lo que tú dices de cómo saberse vender uno sin la ley, sin la ley y cómo salir de esa zona de confort en la que realmente yo me encontraba en Colombia, porque pues finalmente estaba en Bogotá, estaba con la ley, estaba con esto, y es empezarte a enfrentar a esto de que no, aquí no. Entonces, sí fue todo este choque y definitivamente pues fueron 18 años de diferencia de la ley de Colombia a la ley de México. Entonces ellos estaban, entonces fue empezar a entender por qué estaba transitando México y pues que estaba dando pasos de bebé. Yo lo comparo mucho cuando descargas la aplicación de Waze y entonces te sale un bebecito Waze. Ese era México, era el bebecito Waze que hasta ahora estaba empezando, que hasta ahora estaba capacitando. Incluso México ahorita se encuentra ya, hicieron o el Instituto de Transparencia y Y Datos protección de datos personales. Personales, el INAI. Ellos fueron los que impulsaron muchísimo la Ley General de Archivos por medio de la Ley de Transparencia y Datos Personales y crearon de su Sistema Nacional de Archivos unas caravanas que pasan por todos los estados al ver que algunos estados sí querían y algunos estados todavía no tomaban ese impulso. Entonces ellos empezaron a generar unas caravanas muy interesantes, las hacen año a año desde junio como hasta agosto. No es que haya un carrito, aunque pero no es que haya un carrito que va por todos los estados, no, sino se conectan virtualmente y llaman a los archivos generales de todos los estados, porque cada estado tiene un archivo general del estado.
también está participando mucho en los poderes judiciales, por ejemplo, el Poder Judicial de Guanajuato, ellos tienen el de Chihuahua, donde tenemos una compañera ahí, Elizabeth, ellos son como líderes en el tema archivístico aquí en México, en su sector y en su estado. Entonces, sí hay muchas entidades o empresas que resaltar, como hay otras que todavía uno tiene que impulsar, pero es entender eso mentalmente y quitarse eso de que, pues sí, obviamente en Colombia yo estaba en mi zona de confort porque en Colombia todo está ahí, pues porque sí, lo necesitan y ya más que todo tienen la ley del ejercicio de la chiza, pero aquí no. Entonces sí es picar piedra, pero entender de dónde estás y recibirlo con amor y recibirlo con agrado y impulsar todo eso que están haciendo todo el gremio archivístico mexicano en impulsarlo. O sea, sí se está dando, pero pues obviamente nosotros venimos, Sí, de nosotros otras. creo que nos saltamos, no vivimos eso. Nuestra generación creo que no vivió eso, de pronto la generación del profe Carlos o de incluso de Pinayu, de mi mamá, yo creo que sí vivieron eso, pero nuestra generación no. Entonces es Es tu oportunidad vivirlo y ahora disfrutar del viviéndolo proceso. en otro país. Y entonces, bueno, un tema, digamos que una diferencia es, ellos primero tuvieron la ley de transparencia que la ley general de archivos. En el caso de nosotros fue al revés, ¿cierto? Apenas la están teniendo. Ellos son Estados Unidos de México, por lo tanto funciona como Estados Unidos de América, que Autónomos, sí, entonces cada sí. uno de ellos son autónomos. Obviamente, digamos que hay una normativa que aplica a nivel nacional, pero que ellos tienen autonomía como para lo que tú decías, modificar. Entonces, dependiendo de dónde vayas a ejercer, pues te toca revisar muy bien la ley. Si tienen ley, en primer lugar, ¿cierto? Y que, digamos, que contempla esa ley con relación a los archivos, a la gestión documental, incluso de transparencia, porque de alguna manera eso está muy relacionado con nosotros. Si tienen archivos históricos del Estado o no, bueno, y todo esto, digamos que eso es una de las cosas que hay que averiguar, pero también es una de las diferencias que tenemos con Colombia. Entonces, prácticamente ellos están allá empezando todo ese proceso el tema profesional, pero más que profesional, la Ley General de Archivos la están empezando y cosa que nosotros hace más de 25 años, 24 años, perdón, la empezamos en Colombia. Bueno, ¿y qué sí encuentras como en común? Em, Pues en común, lo de la ley de datos personales, sí son muy parecidas. Eh, digamos que nosotros con la 1712 pues las entidades se empezaron a preocupar por eso, pero como tú dices, aquí fue al revés y primero se preocuparon por la protección de datos y después se dieron cuenta que una cosa iba relacionada con la otra, entonces como que las dos hermanitas iban de la mano y salieron adelante. Em, pero en común, digamos, como que esa agremiación de los archivistas, eh, también, porque como yo te digo, en el 2018 cuando yo estaba en Bogotá, vi cómo todos los archivistas empezaron a reunir, y eso es lo que están haciendo ahorita los mexicanos, se están reuniendo y están diciendo, bueno, necesitamos manos aquí trabajando y todo documentando. Incluso ellos tienen los mismos parecidos, los instrumentos de archivísticos los llaman diferentes, porque nosotros tenemos las tablas de retención, ellos tienen el cuadro de clasificación, pero tienen las mismas funciones. Pero El cuadro de ellos también, disposición. digamos que El cuadro de disposición y la tabla de retención. para nosotros es la tabla de retención documental Ajá. que viene acompañado del cuadro de clasificación Sí, y documental para ellos y ellos aquí lo llaman el cuadro de disposición documental que vienen los dos en un uno paquete solo. de 2 en uno. Entonces, Interesante. Y dos en también el uno, tema de los sí. archivos. Para nosotros, archivo de gestión central histórico, ¿y ellos cómo lo llaman? Para ellos son archivo de concentración y archivo de trámite. Y eso es otra cosa muy interesante de que aquí las entidades públicas o las entidades del gobierno tienen que tener un coordinador para el archivo de trámite y otro para el archivo de concentración. Y son puestos públicos y pues ya definidos por el Estado y tiene que ser un funcionario público el que esté en esos dos cargos, ¿no? En cambio, en Colombia, digamos que la cosa es diferente porque es un archivista y como que su equipo de Sí. trabajo sí, pero es un solo archivista pues con todo, Y en cuanto a, prácticamente. a las tarjetas profesionales, ¿allá se requiere alguna licencia para poder ejercer o con el solo título es suficiente? Sí existe la cédula profesional, pero no la tienen para los archivistas hasta donde yo sé. Si sacas una tarjeta cuando te titulas como en una licenciatura,
sacas tu cédula de que ahora tienes una licenciatura, pero esa cédula de licenciatura la puede sacar el contador, el abogado, el Es médico, obligatorio para ¿sí? todo Y el te entregan mundo. tu cédula profesional. Para nosotros está sectorizado y la expide el Colegio Colombiano de Archivistas, pero aquí todas las personas que tengan una licenciatura le dan una cédula profesional, eh, el gobierno, el Estado, o bien incluso tramitada con tu mismo título y pues, ya con eso puedes ejercer. Ella Entonces, muy si no bien. la tienen sectorizada como nosotros, que sí tenemos el Colegio Colombiano de Archivistas, no, aquí todo el mundo tiene su cédula profesional. Muy interesante, Kate. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta, porque es bueno, es muy bueno todo lo que nos estás contando, como esa mirada de los dos países, porque has tenido la oportunidad de vivir y de ejercer en los dos países. Y además, pues tenés un espíritu inquieto por revisar, por buscar. Entonces, eso nos beneficia mucho a todo el gremio que queremos saber un poquito más sobre esto. Igual yo voy a dejar acá también conectado el video donde una colega de México ya entra en los detalles de la formación, de la normatividad y todo. Lo voy a dejar asociado a este video para quien quiera profundizar más sobre México, pues lo puede hacer allí. Bueno, y la cuarta pregunta es, si un colega está pensando en migrar, no importa si es desde Colombia a México, puede ser de cualquier otro país, con esa experiencia que ya tuviste, hablando desde lo profesional, por supuesto, ¿qué recomendaciones le haces a alguien que quiera migrar, pero que a la vez quiera ejercer como archivista en otro país? Pues digamos que lo primero es averiguarse en qué estado está ese país al que quiere migrar. Yo comentaba que había tenido una entrevista la semana pasada para la Universidad de Pasta y dejé, incluso lo voy a dejar también en este video, la página web de la Asociación Latinoamericana de Archivistas, la ALA. Sí. Ellos en su normatividad tienen o en su página de internet, tienen su página web, tienen el cuadro de todas las leyes general de todos los países, está la de Alemania, está la de Argentina, está la de Bolivia, y sale, y obviamente si no el país no está ahí es porque no, todavía no tiene ley general, pero es hacerse esa averiguación y utilizar esa herramienta que a mí me parece fascinante porque pues te ayuda un montón y no como a mí en el 2018 que me tocó buscarla por allá entre escarbar y Sí, escarbar, ya ahorita la tiene la puesta la están ala, consolidadas esa ahí. es una, y compiladas ahí, esa es una, y dos, averiguar qué permisos necesitan o que, por ejemplo, aquí en México tienes que sacar un FM3 que es el formato para poder trabajar. Solamente para poder trabajar, o sea, para que un extranjero pueda trabajar. Lo otro es que tan bien recibidos son los extranjeros en los países, porque, por ejemplo, yo sé que la cultura norteamericana, Estados Unidos, Canadá, incluso México, tiene muchísima población extranjera, muchísimos extranjeros, pero, por ejemplo, puedo decir en Bogotá, no se ve tanto extranjero, no hay tanto extranjero. Es muy raro ver el extranjero. Desconozco en Venezuela, desconozco en Bolivia, cómo qué tan bien recibidos sean los extranjeros. Sí es fundamental ver eso, porque al principio yo tuve, o sea, cuando no ejercía, todo el mundo era como que, ay, no, colombiana, tal vez no. Entonces, en otros ejercicios, digamos que sí es como un poquito de esa xenofobia, se podría decir, pero también es entendible porque nos pasó a nosotros incluso que cuando empezábamos a ver que los venezolanos estaban emigrando a nuestro país, vimos toda esa xenofobia y toda esa cultura xenofóbica que había, que tú no sabes cuándo te va a tocar a ti, pero sí es como empezar a averiguar un poco de esa cultura. México no la tiene tanto. Te digo, México está completamente acostumbrado a recibir extranjeros, incluso yo ahorita estoy trabajando en el Tren Maya y hay alemanes, hay argentinos, hay de todas partes, hay gringos, hay de todo, entonces sí es muy bien recibida aquí la cultura extranjera. Desconozco en otros países cómo será, pero sí es bueno como averiguarse un poquito de eso. Entonces, esos serían como mis tres consejos para la idea, las personas que Entonces, tengan la motivación de salirse y de ejercer. Entonces, bueno, uno es el tema de averiguar cómo obtener el permiso de trabajo, ¿cierto? Que es lo primero, porque si no, pues no puede ejercer. Segundo, revisar qué tan aceptado es, dependiendo del país de origen de uno, qué tan aceptado es en ese país donde uno quiere ir a ejercer, porque pues también digamos que asumir que probablemente haya discriminación directa o indirecta, porque uno a veces, pues yo lo he vivido acá en Estados Unidos, directamente no me han dicho nada, pero uno sí nota que hay algunas actitudes de forma indirecta, que es porque uno no es de este país, independiente de dónde sea, porque a veces ni siquiera saben de dónde es Ujú. uno, solamente con escuchar el acento ya saben que no es de acá.
Bueno, Kate, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos detalles sobre nuestro país casi vecino, México, y esa comparación que has tenido la oportunidad de hacer. Espero tenerte por acá en alguna otra ocasión y ya no queda sino agradecerte. No, a ti, Nelly, muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todos los que me están viendo en este video y pues nos veremos más adelante y si no, nos vemos en la red. Así es. Chao, gracias.